vamos a estudiar en cuanto a los 144,000. Durante toda esta serie hemos estado tratando de eventos futuros. Hemos estado hablando respecto a muchas profecías. En toda esta época llamada la Gran Tribulación hay muchos eventos que se van a llevar a cabo y prácticamente hay muchos de estos eventos que no hemos hablado todavía, pero hoy nos corresponde en cuanto a los 144,000. Y nos vamos a basar en Apocalipsis capítulo 7. Acá nos habla la palabra del Señor respecto a los 144,000. Dos casos o dos puntos muy importantes que quiero enfocar en esta hermosa tarde. Los 144,000 serán sellados. Vamos a leer a partir de los versículos del 3 al 8 de Apocalipsis capítulo número 7 y nos dice de esta manera, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amados hermanos y amigos, los 144,000 serán sellados. El sello se les pondrá en sus frentes. En las predicaciones anteriores y especialmente de la predicación anterior, estuvimos hablando en cuanto al anticristo y su identificación. Estuvimos hablando que él va a identificar a las personas con el sello 666. Y es tan glorioso ver la palabra del Señor que Dios también va a tener un sello para sus escogidos para esos días de la gran tribulación. La diferencia es que el anticristo, como estudiamos, va a ser número de hombre que es 666, pero a los 144,000 el Señor les va a poner un sello que el texto no nos especifica qué clase de sello es lo que se les va a poner a estos 144,000. Pero el punto está de que el sello se les pondrá en sus frentes, mas no en la mano. El anticristo, en cambio, los pondrá en su frente y también en la mano derecha. Muy bien, este sello sirve para proteger. También este sello indica que vienen a ser estas personas una propiedad privada y perteneciente a nuestro Dios. Este sello, amados, también tiene mucho que ver que certifica que todas estas personas le van a pertenecer a Dios para esos días. Este sello también significa que garantiza que pertenece a Dios este grupo de personas para la época de la gran tribulación. Esta protección que nos dice aquí la palabra del Señor prácticamente será para la época de la gran tribulación. No significa que estos 144,000 no van a quedar sufriéndose. Recuerden que durante 7 años habrá gran tribulación en este mundo. Y estos 144,000 estarán durante esta época. Ese sello no va a garantizar a que ellos no sufran. Ellos van a estar expuestos a toda clase de angustia y de la ira venidera que Dios ha preparado para la gran tribulación. Ellos van a sufrir. Ellos solamente serán identificados con ese sello de nuestro Dios para que no sean engañados por el anticristo a través de su 666. Sin embargo, amados hermanos, hemos estudiado otros versículos también que aún a los escogidos el anticristo los va a tratar de engañar. Así que estas personas que se van a quedar, ellos van a estar expuestos a la ira venidera del Señor. Dentro de esa angustia, dentro de esa tribulación, estas personas van a estar caminando en todos los países del planeta. El sello será en sus frentes, porque es más visible y también es la parte intelectual del ser humano.
¿Qué significa esto? Que Dios va a poner ese sello para sus escogidos esos días, de tal modo de que estas personas reaccionen, analicen y piensen a la luz de la palabra del Señor que están en una época peligrosa en donde ellos van a tener que anunciar el evangelio a las personas para esos días de la época de la gran tribulación. El anticristo hará también lo mismo. Buscará también el intelecto del hombre para su marca, porque esa marca que hemos aprendido la pondrá también en la frente de las personas y en su mano derecha, que también viene a indicar que el anticristo también buscará el intelecto del ser humano. Pero el punto está también que cuando el ser humano ya está sellado por el anticristo, él pensará que lo que está haciendo es lo correcto y él mismo será aliado del anticristo, representante del anticristo en donde quiera que esté. Él mismo hará matar a las personas que estén a su alrededor y que no tengan el sello del anticristo. Ese es el trabajo del anticristo para los días de la gran tribulación. Pero estos hombres que van a ser escogidos, les voy a dar esta nota importante, que los cristianos para esos días, es decir, aquellos que van a ser escogidos, Dios les pondrá un sello en su frente. Y esta nota importante también que les quiero dar es que hoy en día los cristianos, nosotros ya tenemos un sello, y es el del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 1 de los versículos 13 y 14 que cuando nosotros oímos la palabra, el evangelio de salvación, y creímos en este glorioso evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello del Espíritu Santo que nos insertó el Señor, esto sucedió cuando nosotros creímos en el Señor. Y también fue en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón, porque el texto dice, habiendo oído y habiendo creído. Esto indica que nosotros somos propiedad de Dios desde el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. No obstante, que las personas que van a ser escogidas para la época de la gran tribulación, para que ellos anuncien el evangelio, ellos tendrán un sello, aparte del Espíritu Santo, este sello que ellos van a tener allí como una identificación para que el anticristo no los logre engañar. Estas personas serán siervos de Dios. Eso es lo que dice el versículo número 3. El versículo 3 dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que estas personas serán siervos de Dios. En el original griego se utiliza la palabra doulos, que traducido literalmente significa esclavo, o sea, un siervo. Alguien que está sujeto a servir a alguien. Alguien que está sujeto a un patrón. Doulos, siervo, un servidor. Entonces estas personas, mis amados hermanos, para esos días, ellos estarán sujetos al servicio de nuestro Dios. Estas personas para estos días estarán sujetos al mandato de Dios de ir y predicar el evangelio. Ahí sí, en medio del peligro, en medio de la angustia, en medio de la gran tribulación, ellos estarán metidos en todo el mundo predicando el evangelio de la palabra del Señor a las personas y diciéndoles, tengan mucho cuidado, no acepten el sello del anticristo, porque él les está diciendo que es el Mesías, pero él no es el Mesías. Él los está engañando. Entonces ellos estarán predicando para estos días. La cantidad de estas personas será de 144,000. ¿Cómo lo sabemos? El verso número 4 nos dice de esta manera: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados
de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que la cantidad va a ser 144,000. Pero notemos, queridos, que estamos llevando esta serie de enseñanza. Estos 144,000 van a ser escogidos para predicar en la época de la gran tribulación. Hay un grupo religioso que se confunden e interpretan de manera equivocada este pasaje bíblico, y ellos dicen: ¿cómo van a pensar ustedes que nos vamos al cielo si los que se van al cielo solo van a ser 144,000? Y luego nos llevan a este texto y nos dice, y nos hacen leer este versículo, y nos dice el verso 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Ya ve, eso dice este grupo religioso. Pero lo que ellos hacen es que no leen el contexto, no leen lo que dice antes, ni tampoco leen lo que dice después. Esto está refiriéndose, amados hermanos, a un grupo de personas específicas que van a predicar la palabra del Señor para la época de la gran tribulación. No dice el texto en ningún momento que esa es la cantidad que irán al cielo, porque las puertas del cielo hasta el momento están abiertas para todo aquel que crea en el glorioso evangelio, para todo aquel que acepte la palabra del Señor. Para todos está abierta la palabra del Señor. Por eso Jesús dejó dicho a sus discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no creyere será condenado. Las puertas del cielo están abiertas para todo el mundo hoy en día, pero para esos días los 144,000, repito, serán predicadores de la palabra para la época de la gran tribulación. Son 144,000 porque el apóstol Juan oyó que eso sería la cantidad. Eso es lo que dice en el verso número 4: y oí el número de los sellados. El quien está hablando acá es el apóstol Juan. Él dice: yo escuché que el número de estos sellados son 144,000. Estas personas también van a ser judíos. Eso es lo que dice siempre el versículo 4 cuando dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A los hijos de Israel se les llaman judíos. Entonces, estas personas van a ser israelitas exclusivamente. No habrá algún contado de gentil dentro de ellos, sino van a ser específicamente de los hijos de Israel, 144,000, quienes van a predicar la palabra para la época de la gran tribulación. ¿Cómo sabemos? Porque el apóstol Juan también oyó que serían judíos, porque aquí el texto dice que serán de todas las tribus de los hijos de Israel. Serán 12,000 de cada una de las tribus de los hijos de Israel. Como son 12 tribus y 12,000, entonces multiplicando los 12,000 por 12, entonces da una cantidad de 144,000. Este pasaje, mis amados hermanos, nos habla que serán 12,000 de cada uno de los hijos de Israel. Eso lo encontramos de los versículos del 5 hasta el 8, y nos dicen de esta manera: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Un listado de 12 hijos de Israel, y cada uno de su descendencia serán escogidos 12,000 para dar un total de 144,000 que serán siervos de Dios, que predicarán para ese día en medio de la angustia,
en medio de la gran tribulación, en medio de la ira de Dios. Ellos van a estar corriendo, escapándose del anticristo, anunciando a las personas a que no obedecieran a ese ser llamado anticristo, que estará engañando a las personas diciéndoles que él es el Mesías. Recuerden que hemos estudiado que él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Dirá a las personas: yo soy Dios, adórenme, y lo logrará. Eso fue la enseñanza de la semana pasada, que el anticristo logrará desafiar a Dios, logrará que el universo le va a adorar a él. Va a ser un tiempo angustioso en que estos 144,000 van a estar predicando la palabra de nuestro Señor. Hermanos, en este pasaje bíblico no se mencionan a dos de los hijos de Israel que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y estos dos hijos son Dan y Efraín. Dos de los hijos de Israel que se mencionan en el listado en el Antiguo Testamento, pero ya en este pasaje bíblico no se mencionan. ¿Cuál es la razón? La probabilidad más cercana es por su infidelidad a Dios y también por su idolatría. Entonces Dios aquí está mencionando a otros dos en lugar de estas dos personas. Por eso, amados hermanos, cuán importante es la fidelidad a Dios en los ministerios de hoy. Si Dios nos concede el privilegio de servirle, tal vez en la exposición de la palabra, es necesario ser fiel. Si el Señor nos concede la oportunidad de pararnos en este santo lugar y dirigir los cantos en los cultos, también es necesario tomar una gran responsabilidad. Si somos maestros de niños, es necesario tomar una gran responsabilidad. Si es para maestros de jóvenes, cualquier ministerio que ejerzamos, tal vez en el liderazgo, amados hermanos, es importante que nosotros mostremos nuestra fidelidad en el ministerio del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante, porque estamos hablando y tratando con vidas que va a marcar la eternidad de cada una de esas vidas. Yo como pastor tengo responsabilidad con ustedes de enseñarles la palabra del Señor, de educarles a ustedes de cómo deben caminar en el Señor. Porque es mi responsabilidad. Para eso Dios me ha llamado. Y que ustedes no lo aprovechen, eso ya es problema de ustedes. Yo tendré mi recompensa con el Señor. Y ustedes no tendrían su recompensa con el Señor por no aprovechar esa educación que yo como pastor tengo responsabilidad en darles a ustedes. Dan y Efraín, dos de los hijos de Israel, ya no fueron mencionados en este pasaje bíblico. Entonces, amados hermanos, esto también nos da a entender que no todos los que sirven en la iglesia son salvos. Con ustedes ya hemos estudiado este pasaje bíblico, que no todos. Recordemos que Judas, el discípulo de Jesús, él traicionó a su maestro, él traicionó a Jesús. Al mismo tiempo, recordemos que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19 dice: se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Como que se ha hecho popular este texto en esta iglesia, ¿verdad? Porque hemos enseñado de que no todos son de nosotros. Aunque se paren aquí, aunque ejerzan algún privilegio, pero si no han sido redimidos verdaderamente por la sangre del Cordero de Dios, amados, ellos no tienen la salvación. Por eso, queridos, es importante que nosotros como cristianos seamos verdaderamente transformados por el Señor, que estemos convencidos de que Cristo ha cambiado nuestras vidas, que nos ha transformado. Eso es importante, y mostrar nuestra fidelidad al Señor y nunca alejarnos de Él. Así que, mis queridos,
los 144,000, ellos van a ser sellados, que es lo que estamos aprendiendo en este primer segmento de nuestra enseñanza. En segundo lugar, ¿qué harán los 144,000? Esto lo vamos a encontrar en los versículos del 9 hasta el 17. Y como les he estado mencionando en el desarrollo de esta primera parte de nuestra enseñanza, es que ellos van a predicar. Serán predicadores durante la gran tribulación. Serán siervos de Dios, como ya vimos en el versículo número 3. Pero, amados hermanos, ¿qué resultados va a haber de la predicación de estos hombres? Miren lo que dice el versículo número 9. Después de esto miré, aquí sigue hablando el apóstol Juan y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cuál va a ser el resultado de la predicación de los 144,000 durante la gran tribulación? El resultado va a ser que muchos creerán. ¿Por qué muchos van a creer? Es obvio que muchas personas se van a acercar a Dios y van a buscar a Dios, porque se habrán dado cuenta que la iglesia redimida del Señor ya fue arrebatada. Y los que en algún momento escucharon acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la predicación del evangelio, prácticamente esos días millones de personas en el mundo buscarán las iglesias cristianas. Pero la noticia es que esos días los pastores ya no estaremos predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Ellos van a buscar las iglesias. Ellos se sentarán en las iglesias queriendo que alguien les predicara la palabra del Señor. Pero también recordemos que habrá peligro mediante el anticristo. Él estará persiguiendo a las personas para ponerles su marca. Y por eso, como será gran tribulación, las personas van a tener que estar escondidas durante todo ese tiempo. A escondidas van a tener que buscar a Dios. Y los 144,000 a escondidas van a tener que estar predicando, anunciando el evangelio. Y entonces miles de personas durante esos días que escucharon en cuanto al evangelio en la época de la iglesia, ellos, por cuanto se quedaron en el arrebatamiento, buscarán a Dios. Y cuando vayan a encontrar a uno de los 144,000, ellos van a creer en el Señor. También para esos días habrán muchos que también no van a ser redimidos. Entonces el resultado de la predicación para esos días es que muchos van a creer. Entonces usted me estará cuestionando o preguntando en este momento, y a lo mejor estará diciendo, bueno, pastor, entonces en la gran tribulación va a haber otra oportunidad. Y yo les voy a decir, sí, habrá otra oportunidad. Pero recuerden, va a ser en tiempo de angustia. Va a ser en tiempo de gran tribulación. Ya no habrá la dicha de estar cantando una alabanza al Señor, porque los aliados del anticristo van a aparecer. Y en la primera época de la gran tribulación habrá muerte, y entonces muchos van a morir para esos días. Y por eso va a ser una época definitivamente angustiosa. Aunque las personas esos días buscarán las iglesias, pero van a tener que huir cuando los aliados del anticristo lleguen a esas instalaciones. Va a ser terrible para ese tiempo, mis amados hermanos. Muchos van a creer. El texto dice que será grande la multitud. Y también el texto nos dice que nadie los podrá contar. Estas personas de toda la tierra van a creer. Eso es lo que nos dice el verso número 9. Nos dice
he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y de todas tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Los 144,000 quienes predicarán para ese día, a escondidas llegarán a las ciudades, a escondidas se irán a las áreas rurales de cada estado, de cada país, predicando la palabra del Señor, anunciándoles a las personas: tengan mucho cuidado si escuchan a alguien que está diciendo que soy Dios. No le crean, porque no es Dios, es el anticristo. Estarán anunciando la palabra del Señor para esos días. El texto dice: de todas las naciones. Esto significa que están involucrados los rusos, los chinos, los estadounidenses, los guatemaltecos, los mexicanos, los nicaragüenses, y el texto nos dice de todas las naciones. También dice la palabra del Señor que creerán de todas las tribus. En este caso ya no meramente se refiere a las tribus de los hijos de Israel, sino ya esto ya se refiere a etnos, es decir, a las etnias, a las tribus en todo el mundo, en donde las personas autóctonas en las áreas rurales de cada lugar, a ellos también les va a llegar la palabra para esos días y muchos de ellos van a creer. El texto también dice de todos los pueblos. El texto también dice de todas las lenguas. Así que algunos hablarán inglés, otros hablarán francés, otros español, y etcétera, etcétera. El texto dice que de todas las lenguas estarán allí. Estas personas estarán delante del Cordero. Este Cordero se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la última parte del versículo número 9, cuando dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo van a estar presentes estas personas delante del Cordero? La palabra del Señor nos dice aún en el verso número 9 que ellos estarán en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos estarán vestidos de blanco para esos días. Puede significar como algo literal, como también en su mayor parte debe significar la blancura de la santidad en lo que ellos están viviendo para esos días, guardándose para el Señor durante esos días. No meramente se refiere a una vestidura blanca, sino a la santidad a la que ellos van a estar viviendo para esos días y se harán presentes delante del Señor. Pero esa presencia que harán delante del Señor, más adelante sabremos en qué momento será este tiempo cuando ellos estarán delante del Cordero. Porque cuando los 144,000 estarán predicando, ahí el Cordero no va a estar. El Cordero, que es Jesucristo, en el cielo estará haciendo fiesta con su iglesia, a lo que se le llama las bodas del Cordero. Entonces, también estas personas clamarán a gran voz. Miren lo que dice el verso número 10, y nos dice de esta manera: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos clamarán con gran voz, alabando, glorificando y exaltando a Dios para esos días. ¿Y qué más va a suceder? También los ángeles adorarán a Dios. Los versículos 11 y 12 nos dicen de esta manera: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición
y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estas personas adorarán a Dios. Los ángeles adorarán a Dios para esos días. Hay una pregunta interesante dentro de este pasaje bíblico. ¿Quiénes serán los de la ropa blanca que nos dice este texto? Veamos lo que nos dice a partir del versículo número 13 y nos dice de esta manera. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes serán los de las ropas blancas, mis amados hermanos? Los que van a salir de la gran tribulación y que creyeron en el Señor y que emblanquecieron sus vidas con la sangre del Cordero. Ellos van a ser. Ellos serán los que al final de la gran tribulación adorarán a nuestro Dios para esos días. Pero tiempo de angustia, pero tiempo de gran tribulación. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 13: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia se refiere para la época de la gran tribulación. No se refiere para una perseverancia de hoy en día, porque hoy al creer en Cristo Jesús somos salvos por su gracia. Para esos días de la gran tribulación, si bien van a ser salvas las personas también por la gracia del Señor, pero ellos van a tener que perseverar hasta el final de la gran tribulación. Entonces, amados hermanos, estas personas van a salir de la gran tribulación según el versículo 14. Y también van a lavar sus ropas. Esas ropas no las van a lavar en ningún río ni en ningún tanque de agua, sino que sus ropas van a ser lavadas por la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aún para esa época, la muerte de nuestro Señor alcanza para la salvación de estas personas. Ellos emblanquecieron sus vidas en la sangre del Cordero, porque eso es lo que nos dice el versículo 14, cuando dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Estas personas servirán a Dios también día y noche después de haber emblanquecido sus vidas con la sangre del Señor. El verso número 15 nos dice de esta manera: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Así que estas personas servirán a Dios día y noche cuando pase todo este tiempo de la gran tribulación. También durante esa época lograrán hacer algo, aunque a escondidas estarán sirviendo al Señor. Pero va a llegar un momento cuando se acabe la gran tribulación, estas personas van a tener que pasar a vivir a una época que se le llama el milenio, que más adelante aprenderemos con ustedes en cuanto a este tema y a qué refiere. Dios, el quien va a ser adorado de día y de noche por estas personas, Él también obrará en ellos. La segunda parte del verso número 15 nos dice de esta manera: y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios, amados hermanos, obrará en la vida de estas personas que creyeron por la predicación de los 144,000. Dios les extenderá su tabernáculo. Ya no tendrán hambre ni sed. No tendrán necesidad de sol ni de su calor. Pero todo esto, esta bendición no va a suceder en la época de la gran tribulación, sino que será ya después. Recuerden que el texto dice que estas personas salieron de la gran tribulación. Ya será un tiempo por aparte en el que Dios obrará con estas personas, que posteriormente aprenderemos con ustedes cómo se llama ese tiempo. Ya no habrá necesidad de sol ni tampoco de su calor. Eso es lo que nos dice el verso número 16. Y nosotros los creyentes, cuando estemos en la presencia del Señor, también ya no tendremos necesidad ni del sol ni de la luna. Esa es la razón del por qué entonamos una hermosa alabanza que se titula La Mañana Gloriosa. No habrá necesidad ni del sol ni de su resplandor, porque el resplandor del Señor nos iluminará para esos días. Pero eso será cuando nosotros estemos con el Señor. Y también la iglesia estará a la par del Cordero, a la par de Cristo, más adelante. Así que no habrá necesidad del sol ni de su calor. También estas personas serán pastoreados por el Cordero. Eso nos dice el verso número 17. Leámoslo y nos dice de esta manera: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Así que Cristo, amados hermanos, cuidará de la vida de las personas que habrán creído durante la época de la gran tribulación. Aquellas personas que perseveraron, aquellas personas que llegaron hasta el final de la gran tribulación y pasaron a vivir en otra época con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Serán pastoreados, serán guiados a fuentes de agua de vida. Eso es lo que nos sigue diciendo el verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Así que Dios saciará de hambre y de sed a estas personas para esos días. Y no solamente esto hará Dios con ellos, sino también enjugará sus lágrimas. Eso nos dice la segunda parte del verso número 17. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No cabe duda que todas estas personas durante esos días de la gran tribulación que perseveraron, que lograron, soportaron vivir durante 7 años de angustia, durante 7 años de la ira venidera de Dios, durante 7 años de un tiempo angustioso, peligroso, lograron, perseveraron, llegaron a la lucha. No cabe duda que ellos derramarán sus lágrimas de gozo, de regocijo para esos días. Por eso dice Dios aquí en su palabra que Él enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. ¿En qué momentos hemos visto las lágrimas en los ojos de las personas? En muchas ocasiones y circunstancias de la vida hemos visto lágrimas en los ojos de las personas. ¿Qué pasa cuando hay un enfermo en la familia y el médico dice ya no hay esperanza? Y de pronto hubo una esperanza que sí se sanó la familia. ¿Acaso no han salido lágrimas de gratitud y decir, wow, los médicos dijeron que ya no había posibilidad? Pero miren, Dios hizo la obra. Hay lágrimas de regocijo.
¿En qué otras circunstancias o eventos hemos visto lágrimas en los ojos de las personas? Aún en el deporte hemos visto estas lágrimas en los ojos de los jugadores. Si habláramos del fútbol, los que pierden lloran y los que ganan igual lloran, pero de regocijo porque se ganaron, ya sea la Copa del Mundo o la Copa al cual estaban compitiendo durante ese torneo. Hay lágrimas porque se logró algo, se alcanzó algo. Y no cabe duda que las personas que logren perseverar, que logren aguantar y soportar 7 años de juicio de Dios en el universo y llegaron al final, ellos llorarán. No cabe duda que habrán abrazos entre unos y otros para esos días. Y van a decir, lo logramos, llegamos a la meta. Y el texto dice que Dios enjugará toda lágrima de ellos. Habrá una segunda oportunidad para las personas, para esos días, pero será en tiempos angustiosos. Hoy no estamos en tiempos angustiosos. Hoy estamos en tiempo de gracia, donde tenemos la libertad de predicar la palabra del Señor. Hoy tenemos la dicha y la bendición de salir a visitar a los hogares, a ir a dar estudios bíblicos, a ir a compartir la palabra del Señor, a ir a orar por una persona en sus hogares. Podemos estar repartiendo folletos, predicando la palabra del Señor en los parques o en diferentes lugares, porque tenemos la plena libertad. Pero para esos días de la gran tribulación será completamente diferente. Los 144,000 no tendrán esa libertad ni esa dicha de estar proclamando el evangelio como hoy los cristianos lo estamos haciendo. Y los que hoy tenemos la dicha de haber creído al Señor en esta era de la iglesia cristiana, tenemos esa dicha. Pero las personas para esa época de la gran tribulación, a escondidas, van a tener que creer en el Señor. Y por eso, al llegar al final, llorarán de regocijo. Y Dios enjugará las lágrimas de cada uno de ellos. La iglesia del Señor debe estar satisfecha, porque nosotros en una época no angustioso hemos creído en el Señor. ¿Quién nos va a venir a balancear aquí por estar sirviendo a nuestro Señor? Nadie. ¿Quién nos va a venir a estorbar aquí por estar cantando a nuestro Dios y porque estemos exponiéndoles a ustedes la palabra del Señor? Nadie. Aunque hay lugares que todavía aplican la intolerancia religiosa, pero esa ya es otra cosa, que no es igual a la gran tribulación. De hecho, en los Altos de Jalisco es muy famoso de que todavía existe la intolerancia religiosa. Las personas no aceptan el evangelio, las personas no aceptan la palabra del Señor. Ellos son celosos de su religión y allí se quedan. Hay varios estados del país que se les cataloga como el círculo del silencio. Entre ellos está Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y otros estados a su alrededor, donde la cifra del evangelio es muy menor. ¿Por qué? Porque todavía existe intolerancia religiosa. Todavía existe persecución a los cristianos, pero esa persecución no es igual para la época de la gran tribulación. En el estado de Chiapas, si bien Chiapas es un estado, uno de los más evangelizados en México, que su nivel de cristianismo casi se asemeja como el nivel en Guatemala, pero también tiene sus lugarcitos que todavía se aplica la intolerancia religiosa. A lo mejor ustedes han visto o han escuchado una película que se llama Chamula, Tierra de Sangre. Hace muchos años atrás, en el siglo pasado, ya podemos decir siglo pasado, ya más de 50 años, muchos perdieron sus vidas, fueron sacrificados
fueron torturados, fueron expulsados de su tierra. Otros voluntariamente huyeron de sus pueblos para ir a refugiarse en una ciudad, porque los pobladores se levantaron en contra de aquellos que estaban creyendo en el evangelio. Pero esa no es la gran tribulación. Para la época de la gran tribulación será peor, porque el texto en el evangelio de Mateo, Jesús dijo en el capítulo 24, cual nunca ha habido antes y tampoco lo habrá después. Será una sola época de 7 años de gran tribulación. En la India también todavía se vive la intolerancia religiosa. En los países musulmanes también existe la persecución a los cristianos. Los musulmanes matan mucho a los cristianos. Pero no es comparado a la época para la gran tribulación. Esos días de la gran tribulación será peor. Será tiempo angustioso. Será la ira venidera de nuestro Dios. Amados hermanos, los 144,000 estarán regados en el mundo. Hoy en día, los judíos se caracterizan de estar regados casi en la mayor parte de los países del mundo, dueños de comercios, dueños de grandes empresas. Estos señores judíos, posiblemente Dios tiene plan con ellos, porque los tiene dispersos en el mundo, y estos podrían ser parte de los escogidos de los 144,000. Para esos días no se va a necesitar de una agencia misionera. Para esos días no habrá ningún director de una agencia misionera. Esos días no habrá una dedicación en una iglesia. Hermanos, vamos a orar por este judío porque se va a otro país a predicar. No va a existir. ¿Por qué? Porque será época de gran tribulación. Y Dios va a escoger y sellar a estos siervos que estarán predicando durante esos días a los lugares hasta el último rincón de la tierra. Ellos van a tener que perseverar, escondiéndose de las manos del anticristo, huyendo también de las manos del anticristo, a escondidas predicando el evangelio, y los que van a creer también lo harán a escondidas. Hoy tenemos que agradecer a nuestro Dios, porque no estamos en esa época. Tenemos esta libertad de predicar. Y usted que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús aún, ¿qué tal si usted toma esta decisión y entrega su corazón a Cristo Jesús hoy o durante estos días, para que no sea peor el momento cuando usted quiera entregar su corazón a Cristo Jesús y usted no tenga esa oportunidad? Porque para la época de la gran tribulación usted va a tener que perseverar, usted va a tener que luchar, usted va a tener que huir de las manos del diablo, del anticristo, del falso profeta, de la bestia que hemos estado aprendiendo en las enseñanzas anteriores. Mejor venga a Cristo hoy y usted obtendrá el perdón de sus pecados. Usted comprenderá que Dios lo quiere salvar hoy y no para esa época. Abre su corazón a Cristo Jesús. Entréguele su vida. Pídele perdón de sus pecados. Él quiere ser el Salvador de su vida. Él quiere ser el Señor de su vida a partir de este momento. Si usted desde ese lugar de donde nos está viendo en este momento quiere entregar su corazón a Cristo Jesús, haga esta pequeña oración de fe. Señor, te doy gracias porque hoy tengo la bendición de escuchar tu bendita palabra. Hoy todavía tengo la oportunidad de librarme de un terrible evento donde tú vas a tener tu ira hacia las personas. Yo no quiero sufrir para esos días y que hasta ese día yo quiera aceptar tu palabra. Mejor quiero aceptarte hoy mismo, entregarte mi vida, entregarte mi corazón y yo gozarme contigo por toda la eternidad. Te acepto como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y gracias porque tú también me aceptas como tu Hijo. Gracias por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra.
Hoy es el momento, Señor. Hoy es el tiempo en que puedo arrepentirme y rendirte a ti mi ser, rendirte a ti mi vida, para que yo tenga la bendición de ser tu hijo a partir de hoy y tener ese sello de tu Espíritu Santo a partir de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Si usted en este momento ha entregado su corazón a Cristo Jesús, lo invito para que usted acuda a una iglesia cristiana cercana a usted. Busque al Señor, glorifique su vida a través de las enseñanzas, a través de las alabanzas. No basta quedarnos en casa, es necesario leer la palabra del Señor, es necesario edificarnos a través de la palabra del Señor, porque la Biblia, la palabra, es el alimento espiritual de nuestras almas. Así que lo invito, le aconsejo a que acuda a una iglesia. Si aún en su lugar no se abren las iglesias, allí en su casa abra la Biblia. Le aconsejo a que lea el Evangelio de San Juan, y cuando termine de leer el Evangelio de San Juan, lea la carta de Pablo a los romanos. Toda la Biblia es indispensable, pero es importante a que usted, para que crezca delante de Dios, lea a partir del Evangelio de según San Juan. Y si no tiene ninguna Biblia impresa, hoy no tenemos excusa de nada. La tecnología todo nos provee. Descargue en su celular la aplicación de la Biblia. Aún hay en audio, y usted puede estar trabajando y escuchando la palabra del Señor a la vez. Así que muchas felicidades si usted hizo esta oración.